Unit 5. Describing imaginary situations. The second conditional. Let's talk about unreal situations. Vamos a utilizar el segundo condicional para expresar situaciones irreales, hipotéticas o imaginarias. We use the second conditional when we want to express unreal, hypothetical, or imaginary situations. For example, if I won the lottery, I would travel around the world. En español, si yo ganara la lotería, viajaría alrededor del mundo. En mi presente, estoy expresando una situación imaginaria o hipotética, es decir, que no es real. If I won the lottery, I would travel around the world. Y por eso utilizamos el segundo condicional. Pero ¿cómo formar una oración utilizando el segundo condicional? Como pueden observar, para formar una oración in the second conditional, necesitamos dos cláusulas, the condition and the result. La cláusula de la condición siempre debe de estar con la partícula if. En español es si condicional. If plus subject plus verb in past simple. If I won the lottery. Si yo ganara la lotería. Es muy importante recordar, siempre que tenemos la condición if, la cláusula if, el verbo que lo acompaña debe de estar conjugado en pasado simple. Enseguida tenemos el resultado. En este caso, subject plus would. Would es el auxiliar principal. O bien podemos utilizar could or might, seguidos del verbo en su forma simple. Recordemos que cuando utilizamos un auxiliar, el verbo que lo acompaña debe de estar en su forma simple, es decir, no debe de estar conjugado. No debemos de agregar la partícula to o la terminación ing, ed o la letra s. Simplemente el auxiliar más el verbo en su forma base. Otro punto que es importante recalcar es que el auxiliar por sí solo, el auxiliar would, no tiene significado. Si yo digo I would a car, no estoy expresando nada. Siempre voy a necesitar de un verbo principal. En este caso, I would buy a car. Yo compraría un coche. If I won the lottery, si yo ganara la lotería, compraría un coche. En español, el auxiliar would más el verbo en forma simple se puede traducir como aquellos verbos en español que terminan en ia. For example, compraría, viajaría, comería, estudiaría, etc. Otra característica que es importante tener en cuenta es que después de nuestra condición vamos a colocar una coma. Es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, tenemos también la contracción del auxiliar would. Yo puedo decir I would buy a car o puedo utilizar la contracción I'd buy a car. Apóstrofe D. Bien, también puedo comenzar con mi resultado y finalizar con mi condición. For example, I would travel around the world if I were rich. Yo viajaría alrededor del mundo si fuera rica. Let's look at some examples. Vamos a observar más ejemplos. If she were taller,
she wouldn't wear high-heel shoes. Si ella fuera más alta, no usaría zapatillas. Recordemos que el verbo que acompaña a la condición if siempre debe estar conjugado en pasado simple. En este caso, observamos que el verbo to be es were y no was. Cuando estamos hablando del segundo condicional en contextos informales, vamos a utilizar el verbo to be, were, para todos los pronombres. No importa si estoy hablando de she, he, and it, pero tengan cuidado, esto solamente se utiliza en el segundo condicional y para para expresarnos en contextos informales. If she were taller, she wouldn't wear high-heel shoes. We have another example. If I were you, I would stay at home. Si yo fuera tú, me quedaría en casa. El segundo condicional también se utiliza para dar consejos. We use the second conditional to give advice. If I were you, I would stay at home. If I were in your shoes. Si yo estuviera en tus zapatos. Recordemos, para formar una oración en negativo, recordemos que el segundo condicional está formado por dos cláusulas, la condición y el resultado. En la condición utilizamos if y debe de estar acompañada del verbo en pasado simple. Pero cuando hacemos una oración en negativo, vamos a utilizar el auxiliar en pasado. En este caso, didn't. If I didn't win the lottery. Si yo no ganara la lotería, I wouldn't travel around the world. No viajaría alrededor del mundo. Y en el auxiliar, would, podemos decir I would not, o bien emplear la contracción wouldn't. Recordemos que con el auxiliar would o wouldn't en negativo, el verbo travel también debe de estar en su forma simple, es decir, no tenemos que conjugarlo. Another example. If she weren't rich, she wouldn't travel around the world. Si ella no fuera rica, no viajaría alrededor del mundo. Recordemos que el verbo to be en pasado tiene autonomía, es decir, no necesita del auxiliar didn't. If she weren't rich, she wouldn't travel around the world. Now, let's look at some questions. Podemos comenzar con el auxiliar would, es decir, con la cláusula del resultado, o bien con nuestra condición if. Vamos a ver el primer ejemplo. Would you travel around the world if you won the lottery? ¿Viajarías alrededor del mundo si ganaras la lotería? Es importante observar que en este ejemplo no vamos a colocar la coma, puesto que estamos comenzando con el auxiliar would. En nuestro segundo ejemplo, vamos a comenzar con la condición. If you won the lottery, would you travel around the world? Si ganaras la lotería, ¿viajarías alrededor del mundo? En este caso, necesitamos emplear la coma, como ya se los había mencionado anteriormente. Cuando utilizamos la condición if, al inicio debemos de colocar la coma. Lo único que tienen que observar es que cuando hacemos una pregunta, el auxiliar would se coloca en primer plano y enseguida el sujeto. Would you travel around the world? Would you travel around the world? Para concluir, recordemos que el segundo condicional está formado por dos cláusulas. La condición if
la cual debe de estar acompañada de un verbo en pasado simple, y el resultado, que debe de estar acompañada del auxiliar ut más el verbo en forma simple, es decir, sin conjugar. Más adelante revisaremos más ejemplos.